Hola, hoy es la reunión del día 1 de mayo, Día de todos nosotros, trabajadores exhaustivos, hasta nos reunimos el día nuestro. Este, Así que bueno, eh, eh, la idea era, si quieren, seguir comentando algo del Eternauta, que comentamos antes de grabar, y si no, Cipriano, sí te queremos pedir que nos comentes algo de tus trayectorias interprovinciales, qué viste, qué te gustó. Pero antes tengo que decir otra cosa, porque la Sandra me había pedido eh, el otro día que le mandara el seminario 37 de Lacan, donde Lacan dice el farfullar de vuestros ascendientes. Ancestros. Eh, Esa frase, no sé por qué, un día vino mi colega, el ecuatoriano y amigo Lizardo Herrera, y nos pusimos a cenar, y no sé cómo salió la frase esa, y ella me dijo, y yo hablaba como que el farfullar lo entendía como un balbucear. Y él me dijo, no, 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 estás muy equivocado, Lacan no está hablando de balbucear. Lacan si dice farfullar, farfullar es hablar atropelladamente, confusamente. Nos fuimos al diccionario de la Real Academia y en efecto, farfullar es un parloteo, que es la palabra que usan ahora los analistas, parlotear, hablar cualquier boludez, como decía Lacan, el analizante habla boludeces, y de esas boludeces está hecho la estofa del psicoanálisis. Ahora, eh, yo me quedé, digo, pero yo por qué, porque yo le decía a Lizardo, bueno, es como un murmullo. No, me dices que farfullar no es ni murmullo ni balbucear. Farfullar es hablar atropelladamente, confusamente. Y es lo que dice la RAE, el diccionario de la Real Academia. Entonces ya me quedé como preocupado con eso y me fui a buscar la versión al francés, por eso quería aclararle a Sandra que estaba interesada en esa frase, me fui a buscar la versión francesa del seminario y ahí Lacan dice, no sé cómo se pronuncia, bafouillage de vos ascendants. Y bafouillage es balbuceo, no es Ah, farfullar, es balbucear. Y yo entonces, como estoy ya transcribiendo la reunión nuestra en la que hablamos de eso, decidí poner la cosa correcta. Entonces les voy a leer el parrafito para ahorrar tiempo. Puse la frase en francés de Lacan es, sin embargo, bafouillage de vos ascendants, y la traducción al español que anda circulando online yerra al usar farfullar, verbo que en español significa, según la RAE, hablar muy deprisa y atropellada y confusamente, que los analistas hoy traducen a su vez por parlotear, lo cual no deja de abrir más confusiones, porque bafouillage es ese balbuceo que nos remite, por un lado, al inicio del lenguaje en el sujeto y a lo que Lacan se referirá a su modo luego con el concepto de la langue. Y por otro, en tanto se trata de unas voces poco definidas de los ascendientes, de los ancestros, aquello que Freud va a plantear como herencia arcaica o filogenética, la cual no deja de tener sus relaciones con el superyo, sea el moral heredero del ello, o sea a veces el obsceno heredero del ello. Perdón, el moral heredero del Edipo, o sea a veces el obsceno heredero del ello. Retomará el tema Freud al final de su vida en el Moisés y el monoteísmo, donde se da cuenta que no solo yacen en el inconsciente y sobre todo el ello, las huellas que recibe el sujeto de las sensaciones y de su mundo individual, de su familia, sino que hay también cosas inexplicables en la conducta de los niños cuando de pronto actúan de cierto modo pero sobre experiencias a las que no han sido expuestos personalmente. Ya en su temprano Tres ensayos de teoría sexual, 1905, con muchas revisiones posteriores, Freud planteaba como el asco, miren esto es algo muy importante, como el asco, la vergüenza y la moral son los tres poderes que constituyen un sentimiento, dice, histórico de las inhibiciones externas
que la pulsión sexual experimenta en la psicogénesis de la humanidad. O sea que lo que heredamos es ese balbuceo que es una mezcla de asco, de vergüenzas, de moral, ¿no es cierto?, que es el sedimento histórico de esa eh, atávica herencia arcaica. Poderes que se disparan, dice Freud, espontáneamente a la primera señal de la educación y de la influencia externa. Y agrega Gustavo Geirola en esta transcripción en la clase que no está en el video. Pero incluso hay más. Balbucear es el verbo que San Juan de la Cruz usa en su cántico espiritual. Un no sé qué que quedan balbuciendo. Para hablar de esas voces que rodean a la amada en su búsqueda del amado. Hay allí una repetición de N, un no sé qué que quedan balbuciendo, pero sobre todo del fonema K, que para algunos lingüistas remite al archifonema K con mayúscula, que es ese punto de apoyo del infans en el momento de intentar articular palabras. Todos los niños empiezan con Ajá. cuando quieren hablar. Ese balbucir, aunque se deja escuchar por el significante, resulta muy impreciso respecto al sentido, de ahí la relación con la lengua. La palabra mística está mencionada por Nancy en el indicio 31 cuando se refiere al cuerpo cósmico y dice, cuerpo místico, sustancia universal y marioneta tironeada por 1000 hilos. Y yo pregunto acá, ¿cómo leer esto? Porque si la mística culmina en la vía unitiva de la amada con el amado, pareciera entonces proponerse como a la... Bueno, esto es otro tema que tengo que cotejar porque lo estuve hablando con Marta Jerez y ella me dijo que yo estoy equivocado. Bueno, vamos a dejar. Pero quedamos con esto cuando dicen así, cuerpo místico, sustancia universal. O sea, ese balbuceo es como una sustancia gozante, ¿no es cierto? Vergüenza, asco, moral, ¿no es cierto? Que circula anónimamente y que la recibimos, por eso yo les decía, no sé si en la reunión anterior, que en el Moisés y el monoteísmo Freud tiene que admitir que aunque fue ateo toda su vida y no practicó ninguno de los ritos judíos, o los practicaba simplemente como practicaba también los cristianos, así como fiestas, eh, él tiene que admitir que en lo que constituye su vida, lo más estructural de su vida, sí responde a la judeidad. Entonces, no puede no ser judío. O sea, porque tiene la herencia esta de todo, porque habla de su familia, de su abuela, de cómo, porque lo interesante también es que en Freud, el apellido Freud, que significa alegría, ni siquiera era el nombre del padre. Cuando en uno de sus ancestros comienzan, no sé en qué parte de Europa, a escaparse y llegan a no sé qué otra parte, lo que toman como nombre de familia, el Freud, es el apellido de la abuela. Lo cual, ahí hay datos que yo puse en mi libro sobre Freud, son interesantes porque Freud pone muchas cosas respecto del nombre del padre, y el tema del padre, la relación padre-hijo, pero en realidad está marcado por, por un significante que remite a la abuela, a la bisabuela o tartarabuela, no sé qué. No, tartarabuela, lo que era. Entonces, creo que este cuerpo místico, esta sustancia universal, y luego agrega, que es interesantísimo lo que dice Nancy, marioneta terminada por 1000 hilos. Por eso yo pongo, ¿cómo leer esto? ¿Cómo lo leo yo? Yo lo leo como que somos marionetas de esas voces. Somos títeres de esas voces. No sé si super marionetas como en Cry, pero somos manejados por el super yo en cualquiera de sus dos versiones. La versión obscena
que nos compulsa a gozar hasta reventarnos, o la versión edípica, ¿no es cierto?, que nos impone ciertos límites fálicos, valores, etcétera, para mantener, digamos, la vida social. Entonces, creo que ahí eso es lo que quería aclarar, porque como Sandra dijo, estaba escribiendo una novela, una obra y todo, y que se había interesado en el seminario ese de Lacan, quería aclarar eso porque es muy importante que está mal la traducción, ¿no? La verdad. ¿Quién sabe cuántos otros problemas de traducción hay en la obra de Lacan? Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Cipriano que nos chismee todo lo que ha visto, lo que le pareció, qué evaluación está haciendo hasta ahora. Bueno, no, primero todo lo que dijiste me parece muy impresionante, porque también se me cruza la idea de lo medio dicho, ¿no? De que no, nada puede ser dicho totalmente, que todo está siendo de alguna manera un medio dicho, que no Bien. valga el Bueno, es juego, la verdad siempre está medio dicha. media dicha. Y me parece interesante también pensar en nuestra práctica teatral en términos también de nuestras tradiciones, ¿no? Como prácticas, que también estamos siendo hablados por esas prácticas que hemos aprendido y que aparecen en el cuerpo y en la forma del cuerpo. Hace poco daba una clase y les preguntaba a los estudiantes, les pedía que caminen por el espacio. Y apenas empezó el ejercicio, ¿cuántas veces les pidieron esto? Les pregunté. ¿No? Y quiénes. Y, y por supuesto es algo de la tradición teatral, que es un ejercicio que está, que lo he hecho con todo el mundo, y que casi no hay una pregunta alrededor de qué es eso, caminen por el espacio, ¿no? Parece ser esa frase además, caminen por el espacio. O sea, es Yo te como... corregiría y diría caminen por el lugar, de acuerdo a mi Ya sé, diferencia entre lugar y espacio. no, yo también lo hice a propósito porque es la frase usada, Claro, digamos, claro, ¿no? claro. Porque es la De todas frase usada. maneras, sí caminan por el espacio del discurso También, del amo. ¿qué es eso, digamos, ¿no? Y esa pregunta que aparece como un ejercicio traído que no se sabe de dónde, ¿no? Que en realidad tiene mucho sobredicho, en realidad. ¿No? Está todo el tiempo hablándonos de otras formas de trabajo que no tienen que ver tanto con lo que está sucediendo en ese momento realmente. Digo, es más como, Claro, y bueno, luego también cuando los invitamos a improvisar, en sí, realidad ahí estamos en el farfullar, porque sí. los aprendices o los actores al momento de improvisar se lanzan a farfullar, es decir, hablar confusa, atropelladamente para armar algo, y es un parloteo, pero ese parloteo no es necesariamente creativo porque para que ese parloteo sea efectivo en un análisis, voy a hablar del psicoanálisis, no sé, experiencia teatral, pero creo que es análoga, para que sea efectivo, el director o el maestro tiene que ponerse en posición de escucha. Tiene que haber un otro que asuma la posición de escucha, que no es la posición de oír, es la posición de escuchar. Y si no hay ese otro que escucha, ese parloteo no sirve para nada. No logra realmente contornear o medio decir la verdad. Entonces, Mm. para que haya ese juego, no solamente que existan los actores o los aprendices y alguien que oficie de maestro o de director, sino que tiene que haber condiciones importantes. Ahora, somos sí marionetas, de, como vos decís, de un montón de perspectivas que las usamos a veces sin reflexionar, como vos decís. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que soporta conceptualmente este caminar en el espacio? ¿Qué es lo que ¿Qué es eso? soporta eso conceptualmente? Sí, ¿qué es eso, no? ¿Y qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Entonces, ahora, también heredamos un ideal del actor, un ideal del yo del actor.
Sí, que sí. cada cual lo tendrá en función de su más o menos formación con alguna corriente específica de formación actoral, Stanislavski, Grotowski, Barba o lo que fuere. Entonces, pero sí nos manejamos con ese modelo que puede o no ser un estereotipo, pero sí configura un ideal del yo en lo simbólico, ¿no es cierto?, en el registro simbólico, a la cual nosotros proponemos ejercicios para que los pibes lleguen ahí, Mm. logren ese modelo. Entonces, ahí creo que hay mucho para revisar. Me paso el aviso, terminé mi ensayo sobre el tocar de Derrida y Runency, Ah, qué bueno. larguísimo, súper Mm. complejo, no sé quién va a aguantar leer eso. Me vi en una disyuntiva, me vi en una disyuntiva que es que no podía mezclar lo teatral con lo filosófico. Entonces lo que hice fue un diseño de ensayo en el cual en boxes de pronto detengo el discurso filosófico, abro un box en el que con otra grafía, otro tamaño de letra y dentro de unas barras, hago lo que sería lo que nos propone eso filosófico a los teatristas. Entonces, un teatrista, yo pienso, debería leer todo el ensayo, las dos partes. Ahora, aquel que no es teatrista se puede saltar esos boxes, porque ahí justamente es donde yo cuestiono esta falta de reflexión crítica de las bases de las técnicas, ¿no? Entonces, así que bueno, ya lo voy a publicar ahora el 1 de junio. Así que es muy denso, realmente yo lo estaba releyendo haciendo pequeñas correcciones y digo, Dios mío, qué vado que esto, ¿quién lo va a leer? Pero a mí no me importa. Entonces, pero tiene momentos hermosísimos porque Derrida trabaja con momentos hermosísimos. Todo Qué el tema bueno. del beso y la... Así, después justo apareció ayer, alguien subió un dibujo de Federico García Lorca que se llama El beso de 1925, que no pude resistir la tentación, hice copiar y pegar y lo puse justo en el subtítulo donde voy a hablar del beso porque parece ser, el gran tema es, que también lo plantea Freud, ¿cómo sería una boca que se besa a sí misma? ¿No? Que también lo trabaja Lacan. Bueno, entonces ahora sí, Cipriano, si no hay alguien que quiera Bueno, hacer... nada, Sí, simplemente que está... Sí, claro. Gustavo, ¿sabes? Para agregar un comentario sobre esta parte, sobre el farfullar y todo, ¿no? Gustavo, por Claro, ejemplo, una cosa que me conecta ahorita es que, por ejemplo, estoy trabajando el seminario 21 de los nombres del Padre, ¿no? Y ahí comienza otra vez, se comienza a hablar sobre qué es eso de lo simbólico y lo imaginario, pero entonces queda como una pregunta, ¿dónde está lo real? Porque dice que los tres se mueven al mismo tiempo. Ahora que tú dices todo esto de todo el discurso, yo creo que el discurso, todo lo que está ahí es parte desde lo real, que está ahí, que a veces decimos, hablamos, que comentamos, no sé, de sensaciones, emociones, pasiones, están ahí que a veces no sabemos ni por qué las sentimos. Entonces creo que ese seminario ahí se conecta con el 19 cuando Lacan dice que, se lo voy a decir en portugués, dice, eh, precisamos puxar o fio, o sea, precisamos como alar el hilo, que es la palabra que está ahí, de todo esa bola de palabras que la persona está diciendo en el análisis, agarramos una palabra o una frase y empezamos a hilar desde ahí, ¿no? Puxar o fio, o sea, alar ese hilo y creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los elencos y estamos haciendo eso. Una cosa que eh, Cipriano dice una frase súper linda que a mí siempre me gusta, que es caminen por el espacio. A mí me encanta esa frase, no sé, una cosa de eso. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí cuando empecé a hacer teatro.
tenía por allá 20 años, 18 años, el profesor nos decía eso, caminen por el espacio. Y a mí me Todos los quedó eso como profesores la... me dicen fue- eso, todos caminamos por el porque me quedó como la letra ahí marcada, ¿no? En el cuerpo. Y yo siempre decía, esta frase es tan bonita, yo quiero decirla algún día. Y cuando fui profesor dije, caminen por el espacio. Pero entonces es eso, Ese es sí que es un alar ese orgullo. hilo. Es alar ese hilo, ¿ves? Porque empiezas a ver qué es lo que hay atrás de toda esa información, qué es lo que me hace hacer crear una técnica y un método de trabajo con mis actores. Cómo la construí realmente fue alando esos hilos que estaban dentro de mi parle 3 sería, ¿no? O sea, como dentro de todo mi conjunto corporal y ahora lo estoy contrastando con los actores. Entonces voy creando como una gran bola de hilos que se van uniendo y se van cortando, se van enredando y se van, no sé, se desdibujan y aparecen nuevos, Claro. ¿no? Y ahí cuando tú ves lo de Nancy, dices, caramba, o sea, estamos conectados por todas partes, siempre llegamos al mismo punto. Está pasando toda la información cultural nos pasa por el cuerpo, hablamos desde el cuerpo y ahí tenemos que agarrar como esas pistas que el cuerpo nos va dando, ¿sí? Es como para hacer una conexión de todas las lecturas que hemos hecho y todo lo que estamos conversando aquí en las últimas semanas, ¿no? En los últimos encuentros, incluso en el tomo 2 hablábamos mucho de eso, desde dónde viene la técnica y cómo lo vamos construyendo, ¿no? Desde cuáles son las bases de esa. Y Gustavo, tú dices una cosa súper linda que me gustó mucho es, vamos a hacer un cuestionamiento crítico de las técnicas que nos están vendiendo también, porque no, es decir, porque es adaptable a cada espacio, a cada corporalidad que yo me encuentro, a cada juego corporal que yo me enfrento, hay una técnica diferente, no hay una sola única y vertical, ¿no? Sino que se tiene que ir diseccionando y revisando y cómo se aplican en diferentes espacios culturales, ¿no? Bueno, en el caso, en el artículo este que yo voy a publicar, al final, yo me enfrenté con un problema que creo que ya lo comenté aquí en algún momento, que en eso que vos decís de las tres cuerdas del nudo borromeo del cuerpo, el cuerpo real, el cuerpo RCI, real, simbólico, imaginario, Ajá. yo me planteaba, bueno, en el medio de donde se intersecan esas cuerdas está el objeto A, Lacan pone el objeto A, que sería lo real, 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 el objeto A como aquello inefable, aquello que no puede decirse, que no puede alcanzarse, el objeto A. Ahora, la pregunta que yo me hice fue, y se la hice también a Marta Jerez, pero Marta nunca me contestó, fue cómo diferenciar el, la cuerda de lo real del Borromeo con lo real del objeto A. O sea, no puede ser que sean iguales. Lacan no pudo haber puesto eso. Es decir, la cuerda de lo real tiene que ver con el cuerpo. Y luego hay un real que Lacan viene elaborando del seminario 7 como Das Ding, que va a llegar al objeto A después de muchos avatares, en donde ya es, digamos, un resto no significantizable. Entonces, pero lo real del cuerpo es aquello que está, como vos decís, aquello que se marca en el cuerpo. El objeto A no se marca en el cuerpo. Si hay una diferencia de real, cuando estamos hablando del real del cuerpo, estamos hablando del cuerpo real de un sujeto o de un parlet. Pero cuando hablamos del objeto A, ese objeto A no está corporalizado, por eso Lacan recurre a los estoicos y habla de lo incorporal. El objeto A siempre queda incorporal. Entonces, eh, son como dos registros diferentes de lo real. Es un real, el real del cuerpo hace síntoma, el real del cuerpo explota en el cuerpo. Entonces, qué sé yo, vas a dar la gran conferencia de tu vida y 2 minutos antes te agarra una fonía que no puedes pronunciar ni una palabra. Te cagó, pero está en relación con el super yo, con el super yo, con este parte de este balbucear de los ascendientes.
O sea, hay algo. Eh, yo los invito, si tienen ganas, a ver una serie que vi también la semana pasada, por ahí la voy a comentar en Facebook, eh, que es Monsters, Monstruos, que es lo de una serie hecha sobre un caso criminal que fue terrible acá en Los Ángeles, de los hermanos Menéndez, que Ah, mataron a sí, sus padres, un caso muy parecido sí, a los Klender. sí. Ahora, me parece que estos dos pendejos eran más boludos que los de los Klender, pero no sé muy bien cómo ver esa serie, no sé muy bien si lo que nos presenta, porque hay todo un juego que el espectador no puede resolver. Los chicos mienten por kilómetro, pero también no se sabe si realmente eso ocurrió o no. Ahora, el episodio 5, todo el episodio 5, casi 40 minutos, tiene mucha relación con adolescencia, porque es con cámara fija, casi fija, donde está la abogada, que es defensora, que es una maravilla, el personaje ese, que la vemos solo de espalda y solo vemos a uno de los hermanos, a Eric Menéndez, eh, y la cámara durante los 40 minutos se va acercando, solo vemos al chico, se va a hacer, que está haciendo una confesión terrorífica, terrorífica. Y se va acercando pero milimétricamente hasta que llega un close-up al final del episodio. Se puede ver ese episodio, creo, independientemente, eh, porque tiene una cantidad de contenidos terribles, eh, que al final uno no sabe si fue inventado por los pibes, si eso ocurrió. Ahora, volviendo a lo de los ascendientes, a este super show terrible, hay en el episodio posterior, recién aparece la familia en el pasado, como un flashback. Javier, Javier, ¿cómo se llama el marido de la Penélope? Javier Javier Bardem. Guardia. Bardem hace de José Menéndez, que salió de Cuba a los 16 años y llega a Florida, vive en Nueva York, etcétera, una vida de mierda, pero llega a hacerse un hombre súper millonario, súper millonario. Se sabe muy bien, la serie no interroga nunca cómo una persona así puede llegar a tener tanto dinero. Ahora, eh, él en un momento, y no sabemos si es un recuerdo o es, no sabemos cuál es el estatus real de esa parte, de esa narración, lo vemos cuando él, van todos a una terapia de grupo, la familia, y entonces el analista, el psicólogo, el terapeuta, más no es analista, le pregunta si él ha sido abusado también por su padre. Y el personaje de José Menéndez se levanta y se va y da un portazo, pero luego va a la casa, agarra el teléfono, la llama a la madre y la insulta, le dice, ¿por qué ocultaste, por qué nunca interveniste con las violaciones que mi padre me hacía? O sea que hay como toda una herencia atávica de abusos sexuales terribles, porque no son solo abusos sexuales, son terribles, de una crueldad espantosa. Y entonces es como él fue abusado por su padre, probablemente su padre también fue abusado, y él abusa de sus propios hijos. Y sus hijos, los chicos, también ay, ¿Qué? me agarró un mareo. Sus hijos también, también se abusan entre ellos. Ay, esperen que me agarró un mareo. Ay, Dios. Toma Cuidado. agua. Break. Uf, Ah, ¿Estás de bien? todo cuidado ahí. vuelta, todo vuelta. Bueno, Cuidado ahí, ahora sí le doy Gustavo. la palabra a Cipriano. Yo no voy a hablar porque creo que el hablar es lo que me fatigó. Bueno, pues, de todas formas, Gustavo, si te sentís mal, paramos, ¿eh? Ok, sí, sí, claro. Por favor.
No, simplemente que yo he estado, bueno, estoy siendo jurado del Instituto Nacional, gané un concurso el año pasado, que es un puesto técnico para ser jurado del instituto, soy jurado de la región Centro Litoral, que eso es Córdoba, Santa Fe y Paraná. Y me toca evaluar un montón de proyectos del instituto en un momento coyuntural muy difícil, muy, muy complejo, un trabajo súper técnico el que tenemos que hacer. Somos 5 personas en todo el país que evaluamos todos los proyectos que se presentan en el Instituto Nacional del Teatro. Con lo cual mi trabajo es inmenso. Todo el tiempo estoy evaluando distintas líneas de subsidio, de financiamiento, con el recorte espantoso que está habiendo y con una idea un poco de armar, si se quiere, un caballo de Troya, si se quiere, dentro de una institución que está peligrando todo el tiempo. Entonces, en ese contexto, mi trabajo está siendo realmente muy interesante y difícil, las dos cosas. Porque todo el tiempo estás como viendo qué puedes apoyar, dónde puedes apoyar, cómo puedes apoyar con los pocos recursos que hay, a qué se le puede dar subsidio, ¿viste? A veces tenés que decidir darle a uno o a otro y esos a veces son milésimas de puntaje y bueno, es muy complejo la verdad. Pero cuando Dentro es de el eso, festival, vos ves espectáculos. claro, y entonces dentro de eso me toca evaluar fiestas y me tocó evaluar 90 obras del Teatro de Córdoba y de esas 90 elegir 30 para que sean vistas en la provincia de Córdoba. Fue itinerante, lo cual fue un esfuerzo muy grande, pero muy interesante también porque se hizo en toda la provincia, se hizo en Tras las Sierras, en Río Cuarto, en Villa María y Las Varillas y en Córdoba. Y entonces se iban mostrando las obras en distintos lugares. Y eso fue... Ay, escucho doble. Em, ¿Me escuchan? Yo estoy escuchando Sí, doble, yo no sé. escucho, pero no Sí, sé por qué está te ese. escucho un eco. Como un eco, hay, escucho. hay una Miguel, voz. ¿por qué no cierran los micrófonos mientras habla Cipriano? Bueno, entonces la cuestión fue que todo ese trabajo condujo en tener que ver 30 obras y tener que elegir solo dos para que vayan a una fiesta nacional. Y la verdad que con 2 personas más, estas 2 personas que eran jurados no son del concurso nacional, sino son invitadas, una por el Instituto de Córdoba y otro por la Agencia Córdoba Cultura. Y las 3 personas tenemos 3 miradas del teatro muy distintas, realmente muy distintas, pero pudimos dialogar, digamos, pudimos como entendernos y comprender, y hubo buena onda y humor, digamos, pero íbamos al teatro y yo salía conmovido y los otros salían como, "Ugh, qué desastre", y al revés, ¿no? Al revés. Salían conmovidos, yo decía, esto es un desastre. Bueno, es muy difícil, la mirada del teatro que teníamos era distinta, pero bueno, a pesar de eso, buena onda, digamos, podíamos dialogar, ¿no? Podíamos exponer qué nos pasaba y por qué nos pasaba. Y la sensación es que el teatro de Córdoba, y me parece que del país en general, es un teatro em, realmente muy múltiple, no hay una estética que uno pudiera decir está pasando por tal lado. Lo que sí me parece que ya casi no hay o hay muy poco es representación de textos. Diría que sería lo que está básicamente hay, pero muy poco, muy poco. Sí, dramaturgias creadas para la escena, o para ese grupo, o directores dramaturgos, pero no la idea de tomar textos, salvo algunos, para llevar adelante. Uno de los casos, por ejemplo, que es la obra ganadora, que fue un texto de Bentonini sobre las primas, pero hacen lo que quieren con el texto. O sea, hacen lo que quieren. Es interesantísima la obra. Se llama El alma es una sábana blanca, que ganó la fiesta. Muy interesante el planteo, porque hace el planteo de una familia disfuncional, que es como un tema súper visitado en el teatro argentino, que pareciera ser casi el tema, pero de verdad hoy a mí me parece que
ese revisitar de familia disfuncional tiene mucho sentido. Es como eh, eso que en algún momento se decía, hay otra obra de familia disfuncional, hoy me parece que tiene más sentido que nunca. Pensar en la repercusión política y social que sucede en el país en relación a lo disfuncional, ¿no? Eh, de hecho, lo vemos con estos hermanos Milei, eh, es como alevoso, ¿no? Es como muy impresionante. Y la obra esta trabaja además sobre una idea políticamente incorrecta de los discapacitados, ¿no? Hay algo Graciela, seguramente conoces la novela porque es una novela Sí, como la muy. leímos varias veces. Claro, ¿no? Y entonces hay algo de eso, también hay una discusión sobre el arte, sobre la representación en el arte, sobre qué es el modelo de la representación, si la obra debe estar abierta, debe estar cerrada, todos a partir de Yuna, que hace unas obras bastante complicadas en relación a la La plástica. representación, a la plástica, ¿no? Mientras hay otra idea de arte que se está manejando. Bueno, muy interesante metafóricamente, y muy bien hecha además la obra, ¿no? Muy bien actuada, el planteo, pero muy fragmentada, muy quebrada, muy difícil de contar una fábula, es más bien como un retrato situacional, si se quiere. Em, Eso por un lado. Y la otra obra que salió elegida, que a mí no me interesaba tanto, para ser sincero, pero bueno, eh, había que acordar, Acordar. acordar con el resto, es una obra que se llama Mamma Mía, un espectáculo de humor y cáncer, que es una historia de una chica que le hicieron una mastectomía, que le sacaron una teta, y hace un espectáculo, como un stand-up eh, sobre su teta, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque trabaja el lugar desde el humor, de un tema terrible, espantoso, y lo que sí es cierto, que a mí, yo la había visto en video, no me había interesado nada. De hecho, yo era una de las personas que decía que no aparezca, que no salga seleccionada para la fiesta, terminó ganando la fiesta. Eh, o sea, esas cosas que suceden, ¿no? Pero lo que sí debo reconocer que sucedía algo con el público impresionante. O sea, increíble. O sea, yo no puedo decir cómo la gente encontraba una empatía directa con esa historia que se estaba contando. Muy impresionante. Y Mamma Eh, Mía tiene algo que ver con la música no, nada que ver, nada que ver. ¿no? De hecho, es un problema ese título. Es un problema. No tiene nada que ver. Mamma Mía es de teta mía, en realidad es eso. Eh, sí, de hecho tiene confusiones en sus presentaciones, tiene problemas con el título porque inmediatamente se lleva la canción de ABBA. No tiene nada que ver, o sea, pero absolutamente nada que ver y llama a la confusión porque, bueno, el texto va por ahí. La verdad que re interesante todo lo que vi, casi todo de muy buen nivel, casi todo, te diré dos o tres obras que no, pero de las 30 que vi, interesantísimo, las búsquedas, como que está maduro el teatro de Córdoba, como que hay una madurez realizativa, técnica, actoral, digamos. Por supuesto uno puede verle siempre el pelo al huevo, ¿no? O sea, siempre hay algo que podés señalar, pero bueno, y también muy interesante lo que ha pasado a post pandemia con los corredores del interior, porque antes estaba todo en el Teatro de Córdoba y ahora lo que está sucediendo es que todo lo que es, sobre todo lugares de Tras las Sierras o lugares o Valle de Punilla, ¿no? Mucha gente que ha migrado en pandemia y que han empezado a hacer prácticas. Y cuando ves los currículums, es toda gente de Buenos Aires escapando a las sierras a trabajar. Eso también es llamativo y entonces está cambiando mucho el panorama, que ya no es solo el teatro de capital, que sigue siendo muy importante y quizás predominante, pero empieza a haber un teatro muy importante en la periferia. En condiciones espantosas, porque no tienen salas, no tienen, bueno, eh,
es difícil, pero gente con mucha experiencia, ¿no? Con mucha experiencia. Uno de los espectáculos que a mí me llamó la atención mucho es un espectáculo para niños, eh, para niños pequeños, se llama Mi Sillita, que es una obra de clown. Claro, y yo apenas la vi, dije, esto, acá pasa algo, ¿viste? Y cuando empecé a indagar, eran dos payasos, trabajo tonto de la pelea con una silla, ¿no? O sea, el gag típico, clásico. eh, pero muy bien hecho, muy graciosos y muy tiernos. Claro, y cuando empiezo a ver los currículum, uno de los payasos es hijo, hablando del farfullar, ¿no? Hijo de las escuelas de circo, de todas las escuelas de circo, nieto de los fundadores del circo argentino, de las cosas transhumantes, con 20 años de vivir en España. El otro que también hacía 15 años que giraba por toda Latinoamérica en la cuestión de circo, claro. Y estaban en un pueblito eh, que debe haber 50 habitantes en el medio de la sierra y hacen ese espectáculo porque se encuentran allí y dicen, bueno, hagamos algo juntos. Y es una cosa muy simple, muy chiquita, pero con una técnica increíble, de los viejos payasos de circo que ya casi no se ven. Da para Eh, una película. Sí, 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 sí. Y el tipo además, impresionante, porque este señor, que es un señor mayor, que tiene 65 años, haciendo de payaso, un trabajo físico impresionante con 65 años, que este tipo lo va a rescatar porque estaba en una depresión absoluta. Le va a decir, che, hagamos esto porque estaba en una depresión absoluta y este espectáculo logra ponerse las pilas para poder salir y volver a ser, pero un tipo, nada, rescatado en realidad, ¿no? Eh, bueno, eso está pasando mucho en el teatro. Yo creo que en el teatro argentino en general. Esto que veo en Córdoba no creo que sea solo de Córdoba. Creo que está pasando en el teatro argentino, como que realmente hay mucha exploración. Y eso sí, cuáles son los mitos que están funcionando. En este caso de las primas me parecía que era un mito interesante, pero después no muchas veces me encontraba con mitos que me sostengan, pero eso capaz sea mi problema, ¿no? Que me sostengan eh, capaz como más arquetípicamente, como diciendo, bueno, acá hay algo que me cuenta más allá de la agenda, ¿no? Eh, que habla más allá de la agenda, digamos. Quizás ahí, quizás ahí sea un poco mi crítica de lo que está pasando, ¿no? ¿Y cuál sería el mito de las primas? A mí me parece que es lo disfuncional de la familia y cómo esas familias se casan entre sí, ¿Se finalmente, articula? Ah, ¿no? Cómo esas familias se tienden casan a entre sí, auto, cómo tienden a ser endogámicas, ¿no? Endogámicas, endogamia. y Sandra como es dijo que la vez pasada, que cuando estaba revisando Mm, documentos de su historia familiar, mm, había encontrado que había muchos casamientos entre primos, entre ellos. ah, O sea que es un tema, ¿no? es Ay, un tema. es cierto, acá también hay muchísimo. Y a mí me parece que eso es un mito re interesante para entender cómo estamos funcionando como país. Como casados entre primos, ¿viste? Y con todo lo disfuncional que eso es. Como si no pudiéramos salir, ¿viste? Como si no pudiéramos ver más allá de nuestra propia familia. Eh, y a mí me parece como muy fuerte como No problema. poder incorporar la otredad, ¿no? La No poder encontrar diferencia. realmente. En el Qué bueno. Eternauta, sí, sí, Chela, ¿Ah? ibas a decir, No, que me parece interesantísimo lo que se puede ver, lo que ha podido ver Cipriano. oh, claro, una Mm. envidia yo tengo, como dicen, sana envidia. Yo tenía la Chela ya lo sabe porque lo compartimos, yo tenía todos los años esas experiencias de ver una maratón de obras
cuando Mm, asistía al Festival de Cádiz, pero después cuando asistía al Almagro, con la diferencia que en Almagro era teatro clásico. claro, Por hermoso. clásico entendían siglo XVI, XVII, y entonces era Shakespeare, era Molière, era el teatro español, pero de pronto me acuerdo, por ejemplo, puestas de grupos de Corea o de grupos de Suecia que venían con cosas eran puestas siempre muy vanguardistas, ¿no? Entonces eran relecturas de los clásicos. Y para mí Claro. eran de pronto 3 obras diarias, porque a la Mm, tarde, a las 8 de la noche, cuando ya empezaba a hacer un poquito más de fresco, en el Teatro Municipal, que es el único que tiene en Almagro aire acondicionado, había en general un festival de teatro para niños. Y en el año que se hizo el homenaje a Cervantes, se presentaron muchos textos relacionados con Cervantes que los niños disfrutaban enormemente. Grupos de Chile, grupos de distintos países presentaron cosas preciosas. Y después sí a la noche eran ya cosas más de textos más para adultos. Entonces, la verdad que sí, eso de poder ver teatro. Yo no tolero ver el teatro en video, que hay mucho para no, bajar en claro. video. Yo no puedo ver el teatro en video. No, no, y además, de verdad te digo, por ejemplo, esta obra que salió segunda, cuando yo la vi en video, a mí, yo lo hubiese, de hecho, yo no la elegí para que estuviera dentro de las 30 primeras, o sea, y salió segunda, o sea, cuando la vi dije esto, no, es un golpe bajo tras golpe bajo, no quiero verlo. Eh, y funciona, refunciona. O sea, es increíble, el video es malísimo y la obra refunciona. O sea, porque eso que yo veía golpe bajo funciona en el vínculo con el espectador. O sea, Sí. es impresionante. No podía creerlo yo, ¿vos sabés? Porque al principio me resistía, decía, ay, ¿qué me está diciendo? Y de pronto la energía que se estaba generando sola me llevaba a entender que eso tenía sentido. Era increíble, ¿eh? Increíble. Eh, Ahí sí que hay y, una cuestión de cuerpo, sí, y de, de contagio, claro, de ¿no? contagio. La laminilla ahí funciona de una manera terrible. Impresionante, Además, impresionante. esa cuestión del casamiento entre primos, ¿no está ligada mucho también a la cuestión de las violaciones? Sí, de hecho en la obra hay una violación del tío Ah, hay una violación del tío a la que es supuestamente discapacitada, que no puede hablar, que no puede articular palabra. El tío, que es profesor universitario, la viola y Ahora, se el casa. clásico de este mito que vos traes, Sí, creo que en América Latina es Cien años de soledad. totalmente. O sea, Cien años de soledad Mm, está cruzada por esa maldición de que el mm, casamiento endogámico se va a ir produciendo de tal forma que van a nacer los niños con cola de cerdo. tal cual. O sea, la monstruosidad, ¿no? Llega a la Sí. monstruosidad. Creo que también algo de esto, en una metáfora un poco más extendida, me faltan 4 capítulos del Eternauta, pero también flota en el Eternauta, ¿no? Es Mm, decir, esta imposibilidad de aceptar la diferencia en esta peste, en esta maldición, esta cosa que cae, esta lluvia tóxica sobre Buenos Aires y luego sobre todo el continente, que genera teorías conspirativas, pero también eh, los personajes que vemos les cuesta mucho, salvo que hoy estaba leyendo una especie de comentario, en la versión original parece ser que las mujeres no tienen mucho rol, pero acá sí tienen mucho rol en la serie porque son las que mantienen el lazo sí. social con la diferencia. Los hombres tratan de excluir, tratan de... y aparece todo esto de armarse una coraza contra lo desconocido, contra ese real desconocido, se ponen como máscaras, yo hablaría de corazas, y que además hace
muestra una población argentina que obviamente mueren como bichos, pero además los que quedan más o menos vivos solo se ocupan de sobrevivir, que es un poco lo que creo que está pasando en la Argentina hoy. Solo sobrevivir, no hay otro foco. ¿Cómo sobrevivir? No hay manera de armar una resistencia. Por ahí en el capítulo 4 al final me parece que comienza, después por eso digo, tengo que seguir viendo, a ver como una idea de una resistencia del grupo, se pone de acuerdo para una resistencia, pero no hay ningún proyecto, nadie tiene un proyecto, pero sí creo que ahí hay esto de familias donde familias que de pronto se pelean por lo de su familia y no por la familia del vecino. Familia del vecino que se reviente, ¿no? Entonces, aparece toda esta cosa, creo que es una versión, ¿no?, del mito, creo que vos estás planteando, no disfuncional en el sentido de abusos o de todo eso, sino disfuncional en el sentido de que El or- no hay manera de armar redes, las, lazos, ujú, lazos, está Y corroído no, el lazo. y no hay forma de salir, eso también es impresionante. Es como, eso a mí me mata como situación, ¿no? Como repetición. No hay forma de salir. Es como que hay una repetición constante en esa forma de funcionamiento que no hay manera de salir de esa repetición. A mí eso me parece como una metáfora del país muy fuerte, digamos, ¿no? mm, Eh, como diciendo, esta ya la vi, esta ya pasó, otra vez esto, y parece no haber forma, o sea, parece no El haber retorno forma. de los signos, repetición como autómaton. Sí, Entonces, lo que pasa es que también no hay quien escuche, ha claro. desaparecido un otro. Si se me ocurre ahora, socio, cuando surge se cumplió ayer o antes de ayer el aniversario de la aparición de las Madres de Plaza de Mayo eh, eh, enseguida hubo un otro a nivel internacional que lee eso. Los argentinos no lo leyeron en su momento, pero lo leen Mm, los franceses, las llaman las locas de mayo, se lee en la prensa internacional, hay un mm, otro, pero ahora no hay un otro. Están todos jodidos, estamos globalmente jodidos. mm, En el seminario de Gaby que empezó esta semana, la Gaby largó un tema tremendo, porque ella está trabajando el mal de amores y el masoquismo, que es lo que yo quiero trabajar ahora, porque en este trabajo sobre tocar, ser tocado, tocarse, dejé afuera el hacerse tocar, que sería la pulsión masoquista, pero la Gaby en su discurso planteó la fragilidad del sujeto hoy, sujetos frágiles. Y estos sujetos el- frágiles, el- yo agregué, se cubren de máscaras para no mostrar esa fragilidad. Una de las cosas que me impresionó en la adolescencia fue que la música de fondo era Fragilidad, el tema ese que canta un No, cantante mirá, europeo no había conocido. Sting. prestado atención a eso. Sí, él, Mm. ¿Quién Pues es? al final del capítulo 3, ¿no? La sí, ¿De quién canción de es? Sting. Ah, la Sting. despedida. O fragilidad, sí. sí. Fragility. Ujú, sí. ¿Sabe que ahora que usted está mencionando este tema así de repetición de sociedades desvencijadas, creo que es algo repetitivo durante todo el siglo XX y principio del siglo XXI por el problema de los modelos neoliberales que van corroyendo las estructuras nuestras? Es decir, ahí podemos ver, es una cuestión ancestral, ¿no? O sea, el ascendente nuestro está totalmente dominado y el arte va hablando de eso. Cuando Cipriano estaba comentando sobre esa obra específicamente, me acordé mucho de de que esa temática siempre va a aparecer, porque es lo más próximo que tenemos como seres humanos, que es la familia. Todo el mundo habla de la familia disfuncional, de la familia
que no es aquella utópica que quiso vender el capitalismo, así como que era la familia feliz, mamá, papá y todo el mundo feliz así, que era un estereotipo utópico mentiroso, ¿no? Además, Mm, el mundo se mueve de otra forma colocando esos modelos económicos, crean un sistema dentro de nuestro interior de sobrevivencia constante, de crear como unos lazos, incluso de amistades también así, es decir, me intereso yo y tengo a mi amigo porque me ayuda a mí, ¿sí? Entonces creo que ahí entra esos movimientos de la posguerra y todo van creando esos lenguajes, ¿no? Y por eso el mm, teatro se alimenta de ahí, porque es lo más humano que tenemos. Si regresamos a ver a Artaud, dice, bueno, es que el teatro es un ritual, es lo más humano que existe sobre la tierra. Es esa peste que dijo Gustavo, ¿no? Esa peste que necesitamos también que entre dentro de nuestro cuerpo y nos revisemos y vemos esos discursos. Empezamos a hilar los hilos de los discursos y cómo organizarlos, ¿no? Entonces creo que es repetitivo. Por ejemplo, Gustavo, a ti, yo sé que no te gusta la ciencia ficción así. Hay una serie que está en HBO que se llama Estación 11, ¿sí? ah, Estación sí, 11, que es también una uh, pandemia, un mundo apocalíptico, pero las personas se salvan haciendo teatro. Entonces hay una compañía de teatro que son una familia, ellos crean una familia con la compañía de teatro y los personajes, lo único que ellos van a montar durante toda la serie y que la línea de ellos es Shakespeare. Entonces es muy curioso porque ellos digo, pero ¿por qué Shakespeare? ¿No? Entonces, bueno, cuando tú ves a la mitad de la serie, pasan cosas. Ellos crean una nueva sociedad, crean una nueva ciudad y la ciudad se vuelve a repetir lo mismo. Y el tipo que era el productor de Hamlet, que es al principio de la serie, que antes de que pase la pandemia, a la mitad de la serie, el mismo productor de Hamlet se torna un dictador y mata al otro para volverse el jefe de la ciudad, ¿eh? Y cuando empiezan a representar el Hamlet, dicen, no, no, no vamos a montar Hamlet, ahora vamos a montar Macbeth, pero vamos a quitar tal escena, que era donde él mata al otro, ¿no? Entonces creo que el arte es esa lectura que nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿sí? Creo que es súper acertado seguir trabajando sobre esas poéticas y buscar esos discursos, ¿no? Porque ayuda muchísimo para entender qué estamos haciendo nosotros también por lo menos esta abertura de este grupo que tenemos aquí, que nos reunimos a conversar, eso yo lo siento como un privilegio, es una joya tenerlo aquí, porque podemos claro. hablar de este tipo de cosas y qué estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Si es que íbamos a llegar a alguna parte. ya, Hay un texto que me hace acordar ahora, que es un texto de Anaïs Nin, contando la experiencia de Artaud. No sé si lo conocen. Sí, sí, ¿No? sí. Don- El diario de la nariz. Claro, Ah, en el diario de Anaïs, donde él dice que Artaud sube al estrado y empieza a dar una conferencia sobre la peste, que al principio parece ser una conferencia académica, y que en un momento dado empieza a ladrar, ¿no? Empieza a ladrar, empieza a aullar, a gritar, a subirse a la mesa, y la gente empieza a reírse y empieza a reaccionar. Y se empieza a mover de distintas formas y lo empiezan a buchar y se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empieza a ir, y Arto cada vez más desesperado y al final Arto dice, yo quería darle, no quería dar una conferencia de la peste, quería que sientan la peste, ¿no? Eh, no me entendieron, dice Arto, ¿no? Estaba triste, Mm, ¿no? Me parece tan hermoso ese fragmento, ahí se los mando porque está muy bien escrito por Anaïs Nin, de esa idea de una cosa es la representación y otra cosa es la experiencia, ya. ¿no? Y, Lo y Cipriano, te faltó la parte donde ella espera que todo el mundo, bueno, ya quedan pocas personas en el auditorio. Ella agarra harto y el tipo está muy avalado, así que los ojos estaban así, que se sentía indefenso. Entonces le coloca la chaqueta y dice, vamos a tomarnos un café y van caminando y él no dice nada, 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 se sienta en un llueve, lugar además, llueve. y él queda en silencio y los ojos allá dice, los ojos hablaban, pero no sabía cómo hablar, ¿no? Era una cosa así. Yo me reía Hermoso. muchísimo de, claro, acaba de pasar por un éxtasis, el tipo llegó al clímax. Yo la Es única hermoso. Buenísimo. novela que creo así, no sé si es ciencia ficción,
que realmente me pareció alucinante fue la de Saramago sobre la ceguera, Ajá, Claro, el ensayo. el ensayo el sobre ensayo. la invención. Yo digo, ¿cómo escribió esto? Porque el tipo tuvo que haberse planteado experiencias de cómo solucionar incluso cosas domésticas si no tenés la visión. Entonces, Aristóteles dice, los seres vivientes, animales o humanos, pueden sobrevivir mm, con el tacto, pero no con la visión. O sea, entonces, pero yo, también esto está en el Eternauta, que yo no sé, porque yo no leí esos, cuando salió la novela ni nada de eso, pero lo que me atrajo un poco para seguir viendo la serie fue cómo de pronto sí aparece esto que creo que, volviendo a lo de las tres cuerdas del nuevo Romeo, la diferencia entre el parloteo cuando hay una escucha o cuando no la hay, es que cuando hay una escucha, no solo el oír, cuando hay una escucha de un otro, atento, pero la idea es, eh, ¿cómo podría decirlo? Llevar al sujeto a la invención, a inventarse, o como juega Lacan, creo que en Seminario 11, con la palabra separar, como separer y separere del latín, que es parirse a sí mismo. Cómo en un análisis el sujeto se separa del otro, va elaborando su alienación al discurso del otro, que fue inevitable para ser un sujeto, y comienza entonces a entrar en la zona Parlet, en la zona Lalande, pero allí tiene que inventarse. Y esta que yo, siguiendo a Jorge Alemán, hablo de emancipación, este proceso de emancipación que no es de liberación, nadie se libera del padre o de la ley, pero este proceso de emancipación, emanciparse es un proceso de mayoría de edad, entonces significa que uno se va emancipando, nunca se llega a emancipar completamente. Jorge Alemán dice que la emancipación es infinita, constante. Es un trabajo constante de inventarse todos los días, ¿no es cierto? En función siempre de que haya alguien que escuche, que no tiene que ser un analista. Este, y acá vuelvo al tema que me quedó dando vuelta de lo que dijo Cipriano. En esta obra de Mamma Mía, con esta empatía, esa empatía del público es del registro del oír o del registro del escuchar, porque en el registro del oír es la catarsis aristotélica, ¿no? O sea, uno elabora, vaya a saber qué pasiones, miedos, a través de la empatía, pero a través de la catarsis. Pero, ¿cómo sería una empatía que escucha? Que escucha. No sé. Me ¿Cómo sería, preguntaría Gustavo? yo me hubiera preguntado, ¿por qué el humor, por ejemplo? Sí, ¿Por qué tratar esos temas horribles con el humor? sí, porque toda la obra es su proceso de estar esperando un diagnóstico que tiene que ver con un cáncer y el proceso donde le amputan un pecho. ¿No? O sea, es todo eso contado desde el humor y desde la desesperación que implica estar en una sala de espera eh, en esa situación. eh, con la muerte pisándote los talones todo el tiempo. Bueno, yo vi Pero contado desde el humor. En Entonces, Netflix, perdón, no, no, simplemente eso. Mi hipótesis es más que es, tal como decís vos, es más el registro del oír. No, no sé si hay la posibilidad de un registro de la escucha en yo esto, no sé. pivoteo con lo que vos decís. Con la semana pasada, creo hace 10 días, Netflix subió la última película de Almodóvar,
El cuarto de al lado. Sí. Sí. Realmente insoportable, actuaciones impresionantes, pero yo estaba con el dedito constantemente sobre la saco, porque ahí no hay humor. Claro. Ahí yo empecé a entrar en una empatía, eh, porque confieso que lo he hablado acá con mis amigos. Yo siempre les digo, si yo llegara a empeorar al punto que ya no puedo ir al baño por mí mismo, me puse a averiguar cómo el gobierno de California autorizaba la eutanasia, pero no tengo chance, porque la eutanasia son para enfermedades terminales en los últimos 6 meses, certificadas por un médico. Pero yo, acordándome de Néstor Brownstein, acordándome este momento en que vos haces una elección por la muerte, porque la vida se hace insoportable y no tiene ningún sentido, porque yo no tengo acá familia, no vengo a nadie, yo no puedo estar jodiendo un montón de gente acá si no puedo ni ir al baño. O sea, ¿para qué quiero vivir esa vida? A mí no me interesa. Entonces, eh, la primera parte de la película de Almodóvar, mi horror fue por la empatía esta que oye, ¿no? Pero luego comencé a tener una empatía que escucha. A partir de una escena, no sé si la vieron la película, no quiero, como dicen ahora en Argentina, spoilear. No importa. Hay una escena en que, bueno, si después la ven, la podemos comentar, pero hay una escena que me sacó de la empatía del oír y me pasó a la empatía del escuchar. Y dije, pero qué hija de puta, esta tipa que se está muriendo de cáncer es una sádica, una perversa sádica fatal que explota los rasgos masoquistas de una neurótica en el personaje que hace Julianne Moore. Eh, Explota a esta amiga de una manera brutal. Y ahí sí me separé y pude terminar de ver la película porque la leí como un trabajo terrible eh, de perversión sádica. No sé cómo se llama la otra actriz, una flaca, alta, muy exótica, muy desagradable físicamente, la verdad, para mí. Claro, es una actrizaza, ¿no? Una actrizaza. Pero la película primero me llamó la atención que en los créditos al principio dice dirección Almodóvar, no dice Pedro Almodóvar. Y cuando yo leí eso digo, ¿por qué no habrá puesto el Pedro? Y me quedé durante la película con esa pregunta, ¿por qué no el Pedro? Pero es que creo que no es el Pedro Almodóvar al que estamos acostumbrados, que sí trata de esos temas terribles en un registro de la sátira, del humor, de la comedia, y trabaja con temas terribles. Pero en esta no hay ningún humor, en esta no hay nada cómico. Esta es un vado que te tira un balde de aca, como dirían en Tucumán, que no sabes cómo soportar. Yo la verdad que digo, ¿yo para qué estoy viendo esto? Porque aparte estaban todas mis fantasías. No, ¿yo qué hago? ¿Cómo, si uno se suicida, le avisa a los amigos para que estén ahí o no decís nada para no joder? ¿A quién vas a joder? Yo acá agarré a Rafael, a mi asistente, y digo, Rafael, si llego a ese punto me tienes que ayudar a morir, como hizo Freud con su médico. Entonces me dice, a mí no me pidas eso, ni loco. Entonces acá aparece este tema que está en la película de Almodóvar. La gente se resiste a eso. Entonces yo dije, bueno, pero yo para qué tendría que joder a un amigo, en soportar semejante horror de tener que acompañarme en un acto, porque el personaje de Almodóvar se consiguió lo que ella llama la dark web, la internet oscura, en el mercado negro, digamos, una pastilla para la eutanasia, que vale mucho dinero, es muy difícil conseguir. Y ella la tiene y hace todo un plan para el día que la va a tomar. Entonces, es tan perversa la situación que traten de verla porque, qué sé yo pivoteaba con esto que decía Cipriano, por eso me pivoteaba esta empatía, tenemos que tener mucho cuidado,
porque Mm. esta empatía puede ser esta empatía aristotélica, catártica, o sea, bueno, si cuántas personas del público habrán pasado por esa experiencia o la misma experiencia de una amistad con un cáncer de mama o no, entonces, ah, eh, y que la obra les permite elaborar eso desde una empatía catártica. Me parece positivo, estupendo. Eh, De hecho, Gustavo, esta mujer cuenta que esta obra nace porque ella empieza a escribir esto en Instagram, todo el proceso, y se vuelve viral el mm, proceso. Se vuelve y empieza a hacer un podcast y se vuelve sumamente viral, así miles de personas escuchando esto y a partir de eso decide montar una obra de teatro. Pero hay un proceso anterior que es el proceso de redes, de comunicar su proceso de sanación finalmente, ¿no? De enfermedad y sanación, eh, en el medio del proceso a partir de las redes. También en situación de pandemia que no es menor, digo, ¿no? claro, Eh, eh, entonces, en ese marco de pandemia, digamos, encuentra gente que la escucha, digamos, gente que la escucha, que la ve y le da sentido a su construcción de relato que hace que eh, quiera hacer una obra de teatro, digamos. Digo, es todo un proceso que me parece que se va construyendo por el relato que hace la actriz. La dirige Julieta Daga, que es una directora de Córdoba, que trabaja clown y que trabaja el grotesco y el bufón. Pero ella es una actriz de Tras la Sierra que se formó en Buenos Aires, bueno, y hace toda una situación de trabajo de encontrar esta directora para montar eso que ella ya venía probando en las redes sociales, con un público que se daba cuenta que estaba funcionando, digamos. Por, lo que quiero decir es que esto, es que surge de esto que estás hablando, de que probó que había una empatía, que había gente que estaba reaccionando. Y la obra está funcionando increíblemente en esto que estás diciendo. Gente que pasa ese trauma o a familiares a amigos bueno, impresionante. Yo la verdad, con todo mi prejuicio, porque la verdad vos me contaste y yo lo primero que se me hace es pararme los pelos de punta, no, 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 pero es impresionante lo que sucede realmente. claro, yo siempre cuando voy a ver esas obras en las que aparece este tipo de cosas o lo que vos llamaste el mito de la familia disfuncional, como digo yo, se abre el telón, aparece un sofá, el teléfono, el hijo, el madre, el padre, incluso hasta en los macocos, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre, para pasar del oír al escuchar, cuando ya estoy un poco con ganas de irme al teatro, no en el caso de los macocos, pero sí en el caso de otras puestas que aparecían estos temas de familias disfuncionales, en el momento en que estoy pensando en, bueno, me voy en el teatro, pero no quiero joder a los que están en la platea levantándome, pero siempre uso una frase que yo no sé si me viene de Citric, de Ludmer o de Piglia, que es imaginarme como en el caso de esta obra que vos traes, Mamma Mía, para salirme de esa empatía, digo, el cuerpo enfermo de la nación. Es decir, ver si puedo dar el salto a la metáfora, ¿no es cierto? No me está hablando de una teta, no me está hablando de un proceso terminal, individual, sino que yo podría ver si puedo leer el cuerpo enfermo de la nación. Entonces, creo que eso se ve en el Eternauta, creo que eso se ve en, a lo mejor en esta obra y en otras. Ahora, para aprovechar lo que nos queda de tiempo, eh, en esto del cuerpo enfermo de la nación, la pregunta que tengo para vos, Cipriano, estas de estrella, ¿no? En la Querétaro, ¿no? Vos viste el performance de García Huevis sobre Nancy. Sí.
Dos preguntas Bueno, tengo. Una para, perdón, Cipriano, para vos, que nos cuente un poco tu experiencia, y la otra es para todo el resto del grupo. ¿Qué vieron en las fotos que Cipriano nos permitió acceder? bueno, yo lo primero que te voy a decir, primero que con Emilio somos amigos, entonces es alguien que conozco su pensamiento, su cabeza, digamos, hay alguien, algo que uno, digamos, alguien con quien he caminado, he comido, hemos estado días, o sea, hay cosas como del proceso que entiendo, cosas de su búsqueda. Y además me pasa algo que casualmente o no, qué sé yo he visto su obra desde 1989 hasta ahora. O sea, conozco el proceso de la búsqueda de Emilio, desde que surge el periférico de objetos hasta que se separa del periférico de objetos y empieza a hacer su desarrollo profesional en solitario. Y yo creo que hay algo de su búsqueda y muy particular sobre la puesta en escena y sobre la materialidad de la puesta en escena. Hay algo de eso que me parece que no se puede dejar de ver en todas sus obras, como una exposición, si se quiere. eh, Acá lo voy a usar quizás de manera mal, pero bueno, es lo que me sale del campo de lo real, de lo que sucede en la escena. eh, en todas sus obras, en todas sus obras. Y hay algo de esa exposición que no tiene mucha opinión, sino que es más bien eso que está ahí, ¿no? Con toda su crudeza. Entonces, en esta performance, lo que es monumental, porque son 58 personas, que cada Wow. persona ingresa, eh, dice el texto, se desnuda, eh, tiene pintado el número, se pone en barro y a partir que va sucediendo van haciendo distintas acciones que están más o menos marcadas, tampoco están totalmente partiturizadas. Va sucediendo a lo largo de 2 horas y media, más o menos, esta situación de cada texto que se dice y se pronuncia frente al micrófono. Esos No es textos son de Nancy. Son los textos de Nancy tal cual están escritos, Ok. exactamente igual. No hay ninguna intervención sobre el texto escrito. Ujú. Uno, ta, 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 ta. Dos, es absolutamente obvio. No hay, pero en esa obviedad eh, empieza el número uno, entra el número dos y sabes que va a ser 58. Y en esa situación de Emilio hay una búsqueda también de la duración. No es menor la búsqueda de la duración. Todas sus performances tienen algo que tiene que ver con la duración. Por ejemplo, él hace Moby Dick y lo que hace de Moby Dick es básicamente, para que se den cuenta, es leer todo Moby Dick, que son 700 páginas del comienzo hasta el final y entonces lo único que hace es, con dos performers más, sentarse a leer Moby Dick y lo que hay es una media res de carne y sobre la carne caen gotas de lavandina. Tac, tac, tac. Y no van a terminar hasta que no terminen de leer Moby Dick. Empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 10 de la mañana del día siguiente. Ay, Dios. Y la gente iba, venía, se dormía, salían y el olor era nauseabundo al final de la carne con la lavandina en descomposición, ¿no? Eh, y en ese lugar, digo, para entender también 58 indicios, que la apuesta no tiene mucha más pretensión que esa, eh, que esos cuerpos diciendo ese texto haciendo un par de acciones en esa duración que es escuchar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 58, digamos. Eh, bueno, eso.
al mismo tiempo él cuida mucho lo espectacular, o sea, no es que está descuidado, está absolutamente cuidado, la imagen, la luz, el ambiente, digamos, la música, está todo como muy, muy, muy cuidado. Él es un artista total, piensa desde el campo de la puesta en escena, él es gran admirador del teatro de Romeo Castellucci, por ejemplo, ¿no? Es como, sería como el gran referente para él. eh, como estos grandes teatros europeos con grandes puestas. Y de hecho, él trabaja mucho en Europa porque ha logrado, a partir del periférico de objetos, logró financiamiento para poder hacer esas puestas afuera, que en Argentina prácticamente no las puede hacer. Piensa el espacio como una gran instalación, como una gran instalación visual, como, bueno, entonces se vuelve interesante, pero también simple, digamos, es extraño, ¿no? O sea, es complejo, es enorme y al mismo tiempo es muy simple el recurso. Leía lo de Fritz el agonista, que no la vi, la verdad, pero me imagino que es igual, que es subir, encontrarse con Elvira diciendo esos textos extraños en un ambiente cerrado, que te lo tenés que bancar y bueno, bancátela. Como, como eso. Vi un trabajo sobre Rosa de Luxemburgo y sobre esta mujer. Ahora me olvidé el nombre, de esta mujer alemana de los 70 que es presa por, ya se me va a venir, y hace una La conferencia. banalidad del mal. No, no, es sobre una alemana que es juzgada por terrorista en la década del 70, em, y bueno, ya se me va a venir, escribe un diario y es muy interesante lo que escribe, y hace una conferencia y aparecen citas. Y eso es otra cosa que Emilio trabaja todo el tiempo, que uno puede darse cuenta, digo, también en 58 indicios, todo el tiempo hay citas, hay citas a otras obras. Eh, bueno, él es un erudito, o sea, es un tipo que lee mucho, con muchísima información, entonces todo el tiempo hay citas de citas de citas de citas, son cajas de Pandora permanentemente. eh, a mí se me pierden, la verdad, se me pierden. Eh, pero 58 ese dispositivo no es mucho más complejo que lo que ustedes pueden ver en las fotos, nada más que los textos dicen lo que dicen con un micrófono y no mucho más que eso. Y Ahora, una bancarse. pregunta. El personaje comienza el texto de la viñeta de Nancy Sí. vestido y mientras va diciendo el texto se desnuda. No, Ah, dice vestido el texto y después se desnuda. ok. No lo hace mientras. Después se desnuda. Uno, pa. Ok. Creo que lo que intenta es que no haya ilustración, porque no coinciden tampoco los cuerpos o esa forma de cuerpo a los números. No las hay, no hay relación directa que el cuerpo del uno tenga que ver con lo que el uno dice. Cuando vi las fotos hice como un pequeño eh, eh, relación con los ascendientes. Me llevó a, me imaginé un par de escenas de la lección de anatomía, ¿no? Sí, sí. Bueno, Emilio te odiaría. Me imagino. Te odiaría, porque se le agarraría así, porque en la lección de anatomía lo que hay es como una... Yo no me acuerdo nada de lección de anatomía. no, yo la vi en Solamente terapia. desnudos. Sí, y además como una cosa de expresión corporal y de una expresividad que Emilio odia. Eh, como muy 60 si se Ya, quiere, ya, ¿no? bueno. Y acá hay Digamos, una para cosa gusto como los mucho colores. más este es mi cuerpo, esta es mi cicatriz, esto
y no hay no se opina sobre eso, no hay opinión. Por eso digo, claro, llama la atención por los cuerpos desnudos, pero Claro. el tratamiento es otro, es absolutamente otro. Es como mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, ascético. Eh, Ahora, cuando empieza el espectáculo, aparece el número uno. sí. Los otros actores están ya en escena o se va No, van populando entrando. el escenario a medida que se van. Ok, esa vez es Sí, otra cosa que con la foto yo no puedo saber eso. sí, de hecho yo les puse la última foto, que la última foto se ve, las 1096, ahí se ve ya que están todos. Eh, y se ve esa idea de sobrepoblación y de, ¿cómo se llama? Y de simultaneidad, digamos, Ya. ¿no? Y de desconexión también. O Y, sea, como una y conexión a partir de la... los desechos de la ropa como desechos de máscaras, ¿no? Sí, sí, El tal cual. resto que queda ahí en el medio. Y el barro y bueno, y ya no hay nada, digamos, ya está ahí, ya pasó todo. Va quedando como despojos, ¿no? Como restos de lo que va sobrando, Ah, porque se ve ahí las fotos de que en el centro se arma como una montaña, ¿no? De ropa así como de basura, ¿no? ah, Sí, Y me gusta mucho esa imagen del barro así en el cuerpo marcado. mm, como marca. Extraordinario. Que hay Ajá. algo también en la obra de Emilio que el barro aparece en distintas obras, como también como una marca. Él hace una obra que se llama La última noche de la humanidad, eh, que tiene dos partes, una parte blanca, muy ascética, y otra que es todos mm, embarrados, y no puedes creer, el artificio es increíble porque tiene una parte uno y la parte 2. La parte uno están todos embarrados, 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 y la parte 2 es todo blanco, entonces vos no entendés nada, cómo hicieron para cambiar el escenario que esa primer parte todos embarrados y después que todo es blanco, ascético, perfecto, Impecable. bueno, impecable. en el tango tenemos el famoso verso, el barro se subleva. Yo no sé si Bartiz hizo algo así del barro se subleva. Hay una obra de teatro, creo que se llama así. No sé, no lo he visto, la verdad. Claro, pero el tango habla del barro que se subleva, ¿no? Mm. Pero bueno, es eso, no es mucho más que eso, digamos. Ni mucho más ni mucho menos, ¿no? O sea, Está musicalizado. sí tiene música, pero no recuerdo muy bien qué es lo que hay. Sí, algo hay, pero tampoco es lo importante ahí. No recuerdo. Eh, bueno, eso. Es del 2014 además, o sea, tiene 11 años. Ya. 11 años. Cuando el texto de Nancy todavía no era tan conocido tampoco. Y me imagino que le habrá dado los derechos. Sí, 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 en eso él es muy cuidadoso. Acaba de montar hace 2 años, que es impecable. eh, la- eh, ay, ¿cómo se llama? Un texto de Pascal Quignard, y también tuvo los derechos de Pascal Ahora, Quignard, que es como complicado. Y sí, y sé que consiguió los derechos. Él se preocupa por tener los derechos, sí. Sí, porque él es autor también, entonces se preocupa por eso. Mi libro, Dramaturgias de la Dirección, la tapa es una obra de Emilio, es Mm. Quemar la casa, que es una apuesta que él hace sobre Bernarda Alba, en Austria. Eh, bueno, es- sí, sí, conozco mucho su obra, la verdad, me pasó, no sé por qué, pero bueno, son esas cosas que me tenés que tocaron empezar en a mi vida. escribir sobre eso. Sí, sí. Es muy interesante, Emilio. Muy punk también. Muy punk. ¿No? Yo no he visto ningún trabajo de él así en vivo, Mm, entonces me hubiera gustado. Este, mm, empecé a relacionarme no tanto con el tema del periférico, sino cuando me quedé, que estuve en Buenos Aires por alguna razón, no pude ir ese día, la cuestión de cuando hizo algo sobre el matadero.
Claro, también, Echeverría. claro. De Entonces, Echevarría, claro, tal cual, tal cual. porque para mí Bueno, ese texto es el texto fundante de la nación. Mm, claro. No creo que sea el de Sarmiento. Para mí el texto fundante de la sí. nación, Este con es, todos los mitos de la Argentina, es el Matadero, para mí. Yo tal cual. soy fanático de ese texto y Mm, lo leo y cada vez que lo leo les escucho más cosas, ¿no? claro, claro, y cada vez más, ¿no? Ya, ya, cada vez más. Mm, Ah, Creo que en el Eternauta también uno podría hacer un mm, pivoteo entre el Matadero y lo del Eternauta, ¿no? mm. Así que, bueno, no sé, por ahí ya alguien quiere comentar algo de las fotos, no sé si no podemos ir terminando acá. Me quedé preocupado con ese mareíto, creo que estaba hablando mucho, o cuando hablé, no sé, de todo esto de los ancestros, alguna cosa sí. me dio Te un, emocionaste mucho. creo Felicita. que sí. ¿Te visitó? Es que mire, la, El Eternauta, la película de Almodóvar, la de los hermanos Menéndez, y otra que vi que no me acuerdo era el título, que está más en comedia, donde también la madre, bastante perversa, me parece a mí, le dice a la hija que tiene una remisión del cáncer, se va a morir, pero la madre tiene un modelo de hija y quiere que la hija responda a ese modelo y dice, tú eres una estúpida, tú estás desperdiciando tu vida, bla, 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 bla. Y la tipa, antes de morir, le graba no sé cuántos videos, hay una cuestión con el número también, que el tipo que administra la herencia de esta mujer, que era una mujer con bastante dinero, para que la hija acceda a la herencia, tiene que ir escuchando esos videitos y los consigue a partir de cierta consigna. El tipo, el abogado, le dice, mira, ahora tienes que hacer esto, que era algo que la madre quería ponerle para que ella saliera de la vergüenza o de la timidez y enfrentara tal cosa. Si ella lograba hacer eso, el tipo le daba el videíto de la madre. Ella lo veía en su casa y la madre le decía un montón de cosas. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, hay un tono ahí de comedia, pero entonces vi todo esto y creo que todo eso me hirió el maledito. Bueno, A veces cuídate, también me ha Exceso pasado del tema. cuídate. me ha pasado un bajón de presión, pero hacía mucho que no me venía eso. Bueno, pero cuídate. Ya, ya. Una Así que, gotita de sal bajo la lengua, Gustavo. sí, ahora me voy a ir a cenar. Ahora saqué todo para hacerme una cazuelita de mariscos. Ahora me voy a hacer una Ah, cazuela. Sí. bueno, Sí. yo sí voy despidiéndome porque aquí tengo unos adolescentes en la casa. Es que mi hijo, el más pequeño, está cumpliendo años. Oh, Ah, Entonces vamos Ah, a partir la ¿cuántos? torta. la Entonces, ¿Cuántos? fiesta. está cumpliendo 12. No, ya El más está muy- pequeño anda por aquí. entrando Una en la bueno, adolescencia. fiesta. felicitaciones, José, también Una cumplís vos. fiesta. Sí. Nació el 1 de mayo. Un trabajador total que no trabaja. Trabajador. Así que, Bueno, bueno, queridos. Qué chicos, lindo, nos vemos José. en dos Así es. semanas, que no sé qué día va a ser. ¿Alguien tiene a ver Bueno, En 15, 2 semanas. El dos 15. semanas? 15. Perfecto. Dos Del semanas 15. es 15 de mayo. Perfecto. A ver, sí, Sí, 15 de mayo. muy Bueno, bien. Abrazo. vamos viendo qué Un gran podemos abrazo. Te cuidas, conversar Gustavo. para esa sesión y ya si alguien tiene alguna propuesta, lo vamos viendo. Muy Bueno, bien. Así que, Un Bueno, abrazo. abrazo. chao, chao. Chao, chao. chao, hasta luego.